El 2020 podrá ser recordado como el año en el que todo cambió vertiginosamente. Aulas vacías, pantallas llenas. La educación en pandemia. Durante el año pasado, por el efecto de la pandemia, hubo una fuerte reducción en toda la actividad de investigación y eso fue muy marcado en el área de exactas y naturales, en donde los trabajos experimentales son una parte crucial dentro de cualquier proyecto de investigación. Para gestionar los proyectos de investigación, claramente hubo que empezar por aquellas etapas de recolección o relevamiento que no exigían presencialidad. Es decir, técnicas como el análisis documental, el análisis de contenido, se empezaron, digamos, como primera etapa, que en general coincide con lo que era la primera fase de cualquier proyecto de investigación, ¿no? Muy difícil, muy difícil. En realidad, nosotros no podemos investigar de manera remota, porque nuestro trabajo es en el campo. Así que sin salir al campo, sin ni siquiera mirar el campo, nosotros no podemos investigar. Pero, digamos, ¿cómo fue el tiempo de la pandemia? Al principio, el año pasado, digamos, cuando fue claro que esto iba a ser para largo tiempo, lo que intenté hacer es primero, como te comenté recién, digamos, el objetivo principal era mantener el grupo activo, mantener la gente conectada y dedicarnos a las tareas que podíamos hacer en la virtualidad. Bueno, la pandemia nos trastocó en lo cotidiano, ¿no es cierto? O sea, en el día a día, y de ahí efecto dominó hacia todas las actividades que uno realiza. No ha sido difícil, pero nos hemos organizado en reuniones virtuales, hemos participado en eventos, por ejemplo, en jornadas de investigación, en talleres. Estamos trabajando en un proyecto que es a nivel nacional con 18 universidades y somos más de 80 investigadores y bueno, con reuniones virtuales podemos hacer los encuentros, discutir de qué manera se trabaja, se planifica todo lo que es el trabajo de campo, aunque por supuesto tenemos limitaciones sobre todo para hacer el trabajo en territorio. En general, y a nivel nacional diría yo esto, hubo todo un procedimiento de corrimiento de fechas, de vencimientos y de plazos para poder desarrollar las actividades en función, lógicamente, de la situación de la pandemia durante el año pasado. Entonces, como hay disciplinas que indefectiblemente no pudieron avanzar debido a las restricciones, no hay otra condición más que la de aplazar los vencimientos y las fechas para que de hecho comenzaron este año para volver a desarrollar actividades en el laboratorio y las salidas a campo. Enseguida lo que hicimos fue adaptar otras técnicas de recolección a modalidades virtuales, como las entrevistas. Las entrevistas habilitan, digamos, el que se haga a través de videollamada, videoconferencia, así que, bueno, transitamos hacia eso. Entonces, aprovechamos, sacamos 3 papers bueno, que salen ahora, pero los empezamos a hacer. Digo, chicos, no podemos avanzar en otra cosa que no sea
digamos, la escritura, lo intelectual. Ni siquiera el laboratorio estaba aplicado. Así que, bueno, empezamos a reunirnos primero en forma virtual, como para definir los ejes de las publicaciones, y bueno, y después empezamos a trabajar, viste que en los grupos, utilizando mucho el Google Drive como para compartir las cosas. La investigación tiene una faceta que es la lectura, la revisión de bibliografía, la elaboración de hipótesis, que ese trabajo es un trabajo de escritorio, de reflexión, que uno lo puede hacer en cualquier lugar, digamos. Hoy en día, con la facilidad de conectarte a internet, a un montón de bases de datos, bueno, tenés acceso a un montón de información que, qué sé yo, hace unos años atrás tenías que recurrir a colecciones de revistas impresas o a hemerotecas, pero hoy por hoy, ya antes de la pandemia, uno accedía a todo eso de forma virtual, así que en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con el proceso de escritura, reflexión, búsqueda bibliográfica y demás, eso se puede hacer desde cualquier lugar, pero sí, claramente, el impedimento de ir al laboratorio libremente, de ir al campo libremente, bueno, eso sí impactó en nuestro trabajo diario de forma muy negativa. Se ha ganado, creo que la metodología de trabajo funciona en esto de las reuniones virtuales, el hecho de poder estar intercambiando con profesionales que vienen de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de La Rioja, discutir todo lo que es, por ejemplo, la herramienta de intervención para hacer entrevistas virtuales, encuestas online. Eso es un proyecto que estamos haciendo a nivel nacional de un PISAC. En el caso de Exactas y Naturales son áreas estrictamente empíricas. Entonces, la etapa experimental es algo que no se puede eludir, por lo menos en la gran gama de proyectos y disciplinas, digamos, que se dictan en estas carreras o que se desarrollan en estas carreras, y por lo tanto, tanto el laboratorio como el muestreo, digamos, uno necesita por un lado tener la muestra física, sea cual fuere, y a su vez esa muestra poder analizarla con algún instrumento que está disponible en un laboratorio. Entonces, el fin, por ejemplo, en el caso de nuestro de los químicos, es obtener resultados, datos instrumentales a partir de análisis realizados sobre esas muestras, ¿sí? Entonces, la combinación de ambas cosas, tanto muestreo como análisis, requiere indefectiblemente la presencia de personal en el laboratorio para poder realizarse, como las salidas a campo, ¿sí? El problema lo estamos teniendo ahora porque ya estamos en una etapa de relevamiento que exige presencialidad. Al igual que todas las actividades humanas, todas las actividades que impliquen interacción social, es imposible sustituirlas completamente por un formato virtual. Y nos está pasando en el proyecto de investigación que integro, que teníamos contemplada la modalidad de grupo focal, que implica que participan diversos informantes y nos interesan sus interacciones, pero no solo discursivas, sino también gestuales, corporales. Y esto es imposible de relevar, por ejemplo, a partir de una reunión de Zoom. Pero costó muchísimo esfuerzo, tanto de cada uno como de mi parte. Es un esfuerzo continuo de mantener toda esa onda vigente. Que estamos trabajando juntos, generar nuevas ideas, atender las dudas, aunque no te las expresaron, ¿no? Y intuir que acá algo está pasando y que por ahí tendrías que verla a fulana o a mengano, y esas cosas la verdad que fueron muy difíciles. El trabajo en el laboratorio implica una rutina, implica cosas que se tienen que hacer todos los días. Y no solo la labor de los investigadores, sino que necesitamos funcionar de forma sincrónica, conjunta, el personal de apoyo a la investigación, el personal de limpieza que mantiene el laboratorio, los becarios, los estudiantes, los investigadores. O sea, necesitamos que todo ese grupo de gente esté coaccionando, digamos, funcionando como un engranaje. Y cuando eso no está, cuando eso se altera, bueno, la cosa se complica. O sea, no es tan fácil ir de a dos al laboratorio. No es tan fácil, no es lo mismo. Y mantener la distancia en el laboratorio. O sea, eso complica muchísimo la tarea de mesada, la tarea
de hacer la parte empírica, digamos. Instituciones, por ejemplo, también como históricas como el CONICET, cuyas comisiones evaluadoras se reunieron históricamente desde sus comienzos en forma presencial en la sede de CONICET de Buenos Aires, el año pasado comenzaron a reunirse en forma virtual para poder desarrollar sus actividades de evaluación. Y eso llevó entonces ahora a agilizar mucho más ese aspecto y generar también un ahorro significativo en cuanto a tanto sea el pago de viáticos y pasajes para todos los miembros evaluadores, ¿no? Que son muchas las disciplinas y las comisiones evaluadoras que CONICET tiene. Entonces hubo un cambio importante, sí lo hubo porque digamos hubo que adaptarse a estas circunstancias que fueron únicas en la historia y al menos en esta historia más reciente, y por lo tanto digamos yo creo que también son instancias que se van a perdurar en el tiempo. Hemos tenido que hacer varias modificaciones que tienen que ver con las formas de comunicación, que debieron multiplicarse hacia formatos menos formales. Tuvieron que adaptarse también a las posibilidades de conexión de los investigadores, pero también tuvieron que adaptarse a los cambios en la cotidianidad de los investigadores. Aprendimos todo un montón de estas herramientas y hoy en día creo que eso fue una ventaja aprender esas cosas. Y la verdad que nos ayudó mucho también sobrellevar estos tiempos, ¿no? Para discutir, porque yo no sé, el Zoom es todo muy lindo, pero no se puede discutir. No sé por qué no es productiva la discusión a través de estos medios. Por otro lado, creo que los docentes universitarios ya usábamos las plataformas como Moodle y demás antes de la pandemia. Eso tampoco nos generó una desestabilización, no es que nos impuso aprender algo nuevo. Yo era docente en Exactas entre el 2014 y el 2018 y el Moodle de la cátedra estaba siempre con mucho uso. No estábamos tan habituados a reunirnos de forma virtual, o sea, siempre el laboratorio era un punto de encuentro. Entonces las reuniones de Zoom y demás yo creo que son cosas que están buenas porque uno puede organizar una reunión de Zoom o de Meet casi en cualquier momento y estar más en contacto, intercambiar cosas. Creo que esas herramientas las vamos a incorporar. Creo que, por ejemplo, las reuniones virtuales son convenientes, son rápidas, son ejecutivas y se puede discutir de la misma manera que con la presencialidad. Eso me parece positivo. En circunstancias académicas, por ejemplo, los concursos docentes, que también era una actividad de corte netamente presencial, ahora son virtuales, ¿sí? Entonces hubo una adaptación. Quizás esta adaptación sea un poco más académica y no tanto de investigación, al menos para las disciplinas en las que me desarrollo, pero sin embargo sí hubo un cambio significativo en ese aspecto y creo que va a ser algo que va a perdurar. Entonces, por un lado uno puede decir, sí, se habilitan herramientas de comunicación, pero se reduce el entendimiento. Y esto es grave para la investigación científica porque uno necesita bajar consignas claras, que se entiendan, que todos los miembros del equipo entiendan la consigna y actúen en consecuencia. Entonces, ¿a qué nos hemos visto abocados? A un sobreesfuerzo en la comunicación. Y este sobreesfuerzo en la comunicación implica no únicamente una multiplicación de los medios para comunicarse, sino una mayor rigurosidad en el mensaje que se emite. Hay que ser concretos, hay que ser claros, ¿no? A veces hay que dar ejemplos, a veces tienes que apoyar un mensaje electrónico con una llamada. Entonces, bueno, eso implica una sobrecarga enorme de una tarea que era casi inmediata cuando se bajaban instrucciones de manera presencial. Porque es un poco así, un grupo de investigación funciona cuando están todos involucrados. Y eso es como personas, no solamente por su trabajo. Y tenemos que tener la confianza de decir, no sé, de cómo nos sentimos o si cuando no estamos bien decir, che, no me siento bien, necesito ayuda.
Y eso también lo aprendimos en estos tiempos de pandemia, ¿sí? De comunicar cuando necesitamos ayuda. Mi grupo de trabajo pudo seguir asistiendo al laboratorio porque teníamos, digamos, pudimos apelar a ese permiso porque teníamos reactivos adquiridos sin saber que íbamos a tener este impasse, así que teníamos que usarlos para no perderlos. Entonces, de alguna forma logramos darle continuidad, pero no es lo que le pasó a la mayoría. No creo que esto sea representativo. Creo que la mayoría sufrió un corte, digamos, y el hecho de no poder ir al laboratorio realmente impidió que las tareas de investigación se desarrollaran. De hecho, bueno, una actividad fundamental para nosotros, para la gente que se dedica a la investigación científica, son los congresos. Creo que es fundamental esto de que nos podemos reunir y podemos seguir estando presentes aunque no tengamos el contacto directo. O sea, hay mediaciones, pero podemos seguir trabajando, se puede seguir haciendo investigación, y creo que en las ciencias sociales estamos acostumbrados a aplicar diseños flexibles en la marcha. Muchas veces por cuestiones presupuestarias tenemos que restringir o redefinir los objetivos de las investigaciones o redefinir las estrategias de acercamiento, redefinir las fuentes, y bueno, es una forma de aplicación de diseño flexible constante. Y la pandemia nos puso a prueba y creo que, bueno, que ha funcionado y nos pudimos adaptar a este nuevo contexto. El año pasado hubo con respecto a los congresos presenciales o virtuales, hubo una especie de transición, porque como no se desconocía cuál iba a ser el plazo, digamos, de restricciones, en algunos casos se tendió a organizar congresos presenciales pensados a fines del 2020 y que finalmente no se dieron, no se pudieron dar por la situación ya conocida. Entonces, aquellos congresos que se pensaron originalmente presenciales se terminaron virtualizando y dictándose a fin de año o a principios de este año. Mira, por lo general muy bien. La verdad que a mí me asombró la rapidez con la cual todas las asociaciones disciplinares, agrupaciones de productores, TREA, APRESI, todo se adaptó a la virtualidad enseguida, supieron organizarse, y la verdad que los congresos virtuales, digamos, resultaron ordenados, bien organizados, participamos de varios y funciona. Y los congresos, los simposios, las jornadas, los congresos tienen para mí la interacción con otra gente que trabaja en lo mismo que vos, entonces se va, o algo parecido, entonces se va a parar adelante de tu póster y te va a decir, mirá, yo me di enzima, me di esta hormona, tengo este reactivo, o le va a interesar lo que vos haces, o te va a hacer una corrección, te va a decir, yo lo hice diferente y me dio tal cosa, y se genera un intercambio que en la ciencia es fundamental, digamos, el altruismo al que nosotros estamos acostumbrados, o sea, ese diálogo, digamos, honesto y sincero con la persona que se acerca a ver tu trabajo porque le interesa, y podés intercambiar experiencias, ideas, reactivos, técnicas, bibliografía, lo que sea. Eso no lo tuvimos. Por ejemplo, la participación en eventos científicos es más fácil para quienes tenemos familias y no tenemos que viajar, es menos costosa, entonces desde ese punto de vista lo veo como positivo. Por supuesto que se pierde todo el intercambio que está fuera de las presentaciones, que bueno, se puede continuar en una reunión virtual, pero no es lo mismo que estar en el lugar. Pero en ese sentido creo que hay un tiempo ganado y menores gastos que está bueno desde la participación virtual. El problema es que no tenés el contacto, digamos, en un congreso, por un lado, es la presentación de avances científicos, pero por otro lado también es hacer sociales con tus colegas, conocerlos, que conozcan a tus estudiantes, que ellos se hagan de una red social en su disciplina, y bueno, y esto no ocurre, obviamente.
¿no? Y eso es un poco lo que nos falta, toda esa red social que en la virtualidad, obvio, hacemos contacto, pero eso no es lo mismo que tener un contacto cara a cara, ¿no? Y eso, bueno, eso es lo que le falta también, el tema de interactuar con gente de su edad, de discutir los problemas que encuentran en su tesis y discutir la ciencia en la que están haciéndose con otra gente que está en su misma situación. Eso a mí me parece una experiencia fundamental, que es la oportunidad de los congresos y que en la virtualidad no existe. Son los 10 minutos de tu grabación y ya fue. Yo creo que en general la comunidad científica y académica ha aprendido mucho a utilizar estas herramientas virtuales y adaptarse en forma rápida a esas herramientas. Recordamos que la investigación, como una actividad social, se vio afectada por la pandemia al igual que toda la sociedad. Entonces, no solo se afectaron las condiciones de los sujetos o poblaciones que investigamos, sino fundamentalmente las condiciones de los investigadores y las investigadoras, que no disponen de un lugar de trabajo tranquilo para realizar relevamientos, para producir informes, para dedicarse a pensar, que es la actividad más importante de la investigación. De responder a desafíos nuevos y que el mundo se sigue moviendo a pesar de que está parada la gente, y que hay que, lo que sí aprendí es que hay que manejarse, digamos, con esas condicionantes, pero no hay que quedarse parado. Hay que seguir haciendo cosas y bueno, si hoy es en modo virtual, es en modo virtual. Y esto obviamente tiene sus desventajas y tiene sus problemáticas, pero es muy importante seguir con lo que uno hace, seguir con lo que uno quiere llegar. Esto te quita esa ansiedad. Lo que sí puedo decir es que a lo largo de este tiempo de pandemia hemos adquirido otras destrezas y otras habilidades que no teníamos quizás muy arraigadas antes de la pandemia, porque adaptación ante todo. ¿Cuáles son esas habilidades? Bueno, primero, habilidades en el uso de tecnologías que no teníamos, porque aparte son tecnologías que salieron en el medio de la pandemia, entonces las adquirimos recién. Eso ha implicado también un esfuerzo mayor, y es capacitar a los recursos de cada proyecto de investigación en el uso de esas tecnologías, pero también ha implicado un reto enorme en términos del trabajo de campo. El trabajo de campo implica que nosotros vamos a trabajar con sujetos o poblaciones que no necesariamente tienen un dominio de esas tecnologías. Y las limitaciones tienen que ver cuando nosotros, en función de las preguntas que hagamos, cuando queremos reconstruir la trayectoria de esa persona, reconstruir la temporalidad, la territorialidad, aspectos simbólicos referidos a las subjetividades, a las representaciones, es mucho más difícil si uno no está en el lugar. El estar allí, que desde la mirada antropológica proporciona muchos más elementos que aparecen, que son los que aparecen en el discurso, en el habitar, ¿no? Y esto se pierde. Yo creo que hay cosas que la pandemia nos trajo para quedarse. Creo que la virtualidad en muchos aspectos la vamos a mantener. Nosotros, nuestro grupo de trabajo es un grupo muy unido, tenemos mucho intercambio. Ya lo teníamos antes de la pandemia, o sea, nosotros usamos mucho las redes para comunicarnos entre todos, y creo que de forma implícita o de forma tácita, porque no es que lo dijimos en ningún momento, pero nuestro intercambio de información es siempre muy fluido. Entonces eso genera lazos y yo creo que nos permite estar conectados no solo desde el trabajo, sino también desde lo afectivo, en lo personal. Digamos, somos un grupo que en ese sentido ha tenido una fortaleza para enfrentar la pandemia. Así que bueno, yo creo que ahí eso nos vino bien y nosotros ya nos manejábamos de esa forma.